Bienvenida, bienvenido, yo soy Iris Molina Cianca y has llegado al podcast de Origen, Reflexiones Metafísicas, un espacio para nutrir e inspirar tu mente y tu alma. En cada episodio te invito a reflexionar, a cuestionar creencias y a sumergirte en nuevos puntos de vista desde los que abordar las más grandes y profundas preguntas de la existencia humana. Abre tu mente, esto es Origen, Reflexiones Metafísicas. Hola a todas y a todos, estoy muy feliz de que estés aquí conmigo escuchando este podcast y te recuerdo que he subido un capítulo anterior en el que hablo de la consciencia desde el punto de vista más racional. Si no lo has escuchado todavía, te invito a que pauses este episodio y te vayas al otro, le des al play, ya que te va a permitir tener una comprensión más amplia de las diferentes ideas en torno a la cuestión de la consciencia. En ese primer episodio explico conceptos clave que son importantes para que puedas entender con fluidez todo lo que te voy a contar hoy y abordo el misterio de la consciencia desde un punto de vista científico y desde la rama de la física cuántica. Para los que ya me escuchasteis en el episodio anterior, a modo resumen os recuerdo que según las hipótesis de la ciencia más convencional, la consciencia parece estar alojada en el cerebro, como un fenómeno que nace de este, es decir, que es la materia la que crea la consciencia. Y por su parte, tenemos la hipótesis de los rebeldes físicos cuánticos que vinculan a la consciencia como un fenómeno que crea a la materia, ¿vale? Consideran la idea de que la consciencia no se origina en ningún lugar concreto, ni tampoco emerge del cerebro, sino que se vale del cerebro para que podamos ser conscientes de la presencia, ¿no? De nuestra presencia. Y hoy vamos a ver cómo aborda esta cuestión la rama que abarca a las doctrinas filosóficas, religiosas y espirituales. A ese grupo que llamé cariñosamente en el capítulo anterior el team místico, ¿vale? Que lo llamo el team místico para cortar un poco y no ponerme a describir todos los grupos que hay ahí metidos, ¿no? La idea principal de la que parte este grupo, y que es una idea que marca la diferencia con respecto al grupo más científico, es la siguiente. La consciencia pertenece a un plano que no es físico, por lo tanto, no tiene sentido abordarla examinando el mundo material, ¿vale? Esa es la premisa básica desde la que parte el team místico. ¿Y de qué otros puntos clave parte este grupo espiritual? Bueno, como ya sabéis, existen infinidad de doctrinas religiosas, filosóficas, espirituales, y evidentemente no pretendo abarcar las ideas de todas ellas porque necesitaría una vida o dos para ello, por lo menos, ¿no? Pero claro, sí os voy a dar las ideas clave de las que en general todas ellas parten para tratar de explicar qué es la consciencia. Y deciros también un apunte, ¿no? Que para estar de acuerdo con las ideas sobre la consciencia que las diferentes ideologías tienen en común, pues no es requisito indispensable pertenecer o sentirse parte de una religión, ¿no? Existen muchas doctrinas y muchas personas, entre las cuales me incluyo yo misma, que no se identifican con ninguna doctrina o ninguna religión en concreto, pero que igualmente aceptamos o compartimos ideas sobre la consciencia que estas religiones pues también tienen, ¿vale? Entonces, lo primero de lo que uno se percata cuando comienza a investigar sobre las interpretaciones acerca de la consciencia es que es un tema, ¿no?, que crea un vínculo indiscutible entre todas las religiones y todas las doctrinas. Existen muchas deidades, personajes mitológicos, mitos ancestrales y cada uno con su estilo y sus creencias, ¿no? Pero si vamos a las raíces, todas ellas hablan de la consciencia. En realidad todas cuentan la misma historia con diferentes palabras, con diferentes matices, con diferentes conceptos,
pero todos aluden a ella, ¿vale? Esto es indiscutible. Y tras revisar muchas de estas doctrinas y religiones, las dos ideas o creencias claves de las que parten todas, o casi todas, son estas dos siguientes que os voy a contar. La primera es que se considera al ser humano como un ser vivo y un ser vivo consciente que surge como resultado de tres cosas, de la unión de tres cosas. La unión del cuerpo, la mente y el alma o espíritu. Y este alma o espíritu es considerado como consciencia. Esta idea sugiere que el ser humano no es solo un cuerpo físico que funcione como consecuencia de la actividad neuronal del cerebro, sino que el ser humano existe debido a la presencia de una fuerza que lo alberga, y esa fuerza vendría a ser la consciencia o el alma, en otras palabras. Y la segunda idea de la que parte este team místico es que primero fue la consciencia y después fue la materia, es decir, todo lo demás. La materia, el cerebro, el ser humano, o sea, se interpreta que primero fue la creación, la consciencia, y después toda la materia, todo el mundo físico. Quizás estas ideas, dichas así, pues no ves qué relación tienen con las clásicas ideas de religiones como la cristiana, por ejemplo. Pero, ¿qué tal si sustituimos la palabra consciencia por Dios o por alma? Mira, te voy a poner un ejemplo. Primero fue Dios y después fue todo lo demás. O primero fue el alma y después fue la materia. Puede que te sorprenda que este concepto de consciencia sea sinónimo del concepto de Dios, pero ciertamente en el ámbito espiritual la consciencia es un concepto que alude al todo, que alude a la creación en sí. Y tras investigar me di cuenta de la cantidad de sinónimos que tiene el término de consciencia, según las diferentes escuelas e ideologías. La más común y recurrente es intercambiar el concepto de consciencia por alma, espíritu o por Dios. Pero existen muchas más. Te digo algunas otras. El todo, la esencia, el universo, el éter, el logos, el campo vibratorio o de potencialidad, el espacio no circunscrito, Akasha, red de joyas de Indra y así un largo etcétera. Bien, entonces el team místico parte de la idea de que la consciencia o el alma es indispensable para dar vida al cuerpo, para dar vida al ser humano, y que sin ella no existiría nuestra realidad física, ¿vale? Puesto que es la propia consciencia la que permite al ser humano ser consciente de sí mismo. Vale, ¿y cómo demostramos esto? ¿No? Una de las críticas comunes que recibe este team místico por parte del team datos es que no tratan de demostrar sus ideas a través de hechos, de datos, de corroboraciones. Y no se empeñan en hacerlo, puesto que la misma naturaleza de sus teorías parten de hipótesis o experiencias que no pueden ser abordadas desde el plano físico, ¿vale? Como decía antes, el team místico, al contrario del team datos, se apoya en la propia experiencia subjetiva y en capacidades como la intuición o la contemplación, que son capacidades que precisamente abordan la realidad desde un plano que no es físico, ¿vale? Desde un plano que es en el que se encontraría esa consciencia. Y como os comentaba ya en el episodio anterior, lo cierto es que nada puede ser demostrado de una manera absoluta y objetiva, ¿no? Ni desde el punto de vista más científico, ni desde el punto de vista más espiritual. Lo único que puede ser demostrado es la experiencia subjetiva, ¿no? Y de ahí es de donde parten las doctrinas espirituales, ¿no? Te invitan a que tú experimentes lo que dicen, ¿no? O lo que creen. Entonces, ¿qué otras premisas sobre la consciencia tiene este team místico para explicar qué es la consciencia?
¿vale? Os voy a contar 5 ideas clave que en general tiene todo el grupo espiritual. Y vamos a ir poco a poco abordándolas porque son algunas pueden resultar un poco complejas de entender si es la primera vez que se escucha, ¿vale? La idea número 1 es la siguiente. La consciencia se encuentra en un plano inmaterial en el que la concepción del tiempo y del espacio pues carece de sentido, ¿vale? Entonces, esto significa que la consciencia es intangible, es atemporal, es omnipresente y también ilimitada. La consciencia estaría presente en toda la creación, en la naturaleza, en los seres vivos, en los elementos, en cada organismo, en cada una de nuestras células y, por supuesto, en nosotros mismos. Por lo tanto, es un fenómeno sutil al que no se le pueden aplicar, como ya adelantaba antes, las mismas leyes que sí funcionan para explicar los fenómenos físicos. Igual que no podemos medir la alegría, el amor, el miedo, y no podemos verlos tampoco, ¿no? Pues lo mismo pasa con la consciencia. No se puede medir y no se puede ver, ¿no? Es inmaterial. Esa es la idea número 1 que usa o que tiene el team más místico para explicar qué es la consciencia. La idea número 2 es la siguiente, que además explica un atributo de la consciencia que desde mi punto de vista es la idea o el atributo que marca sin duda la diferencia para comprender esta visión de la consciencia desde el mundo espiritual. Y es la siguiente idea, atentos con esto. La consciencia es una intangibilidad, es decir, algo que es inmaterial, pero consciente. Es decir, repito, la consciencia es una intangibilidad consciente. Puede que, si es la primera vez que escuchas esto, te hayas quedado un poco en shock tratando de procesar lo que acabo de decir, pero te la voy a explicar porque esta idea me parece súper interesante porque se trata de una idea, de un atributo que desde un punto de vista subjetivo todos podemos apreciar como real. Para ello vamos a hacer un ejercicio de atención rápido para que entiendas bien qué es esto de que la consciencia es una intangibilidad consciente, ¿vale? Entonces sígueme. Si observas silenciosamente lo que hay en tu mente, te percatarás de una serie innumerable de pensamientos, ideas, creencias, visiones. Te pido que te visualices escuchando este podcast mientras haces lo que sea que estés haciendo, cocinando, quizás estás haciendo deporte o limpiando. Y ahora observa cómo te sientes. ¿Te sientes bien físicamente? ¿Y cómo te sientes emocionalmente? ¿Cómo te percibes a ti mismo hoy? ¿Qué pensamientos recurrentes tienes desde que te has levantado? ¿Estás feliz? ¿Te sientes con alegría? ¿Quizás te sientes cansado? ¿Qué pensamientos puedes localizar? Vale, suficiente. Ahora detente. Si lo has hecho bien, te deberías de haber dado cuenta de la existencia de una serie de pensamientos concretos, ¿no? Vale, lo que ha sucedido o lo que debería de haber sucedido es que has visto tu mapa mental desde afuera, sin identificarte con el pensamiento o sentimiento en sí. Si has podido percatarte de la presencia de ciertas ideas en tu mente o de ciertos pensamientos, lo primero que eso significa es que tú como tal no eres esos pensamientos ni esas ideas, ¿vale? Así a modo de resumen significa que no eres tu mente, básicamente, ¿vale? Porque eres capaz de verla, ¿no? De ver como el mapa completo de lo que hay ahí. Ahora, lo segundo que eso significa es que ha habido una observación consciente por parte de un observador consciente, o lo que es lo mismo, por parte de lo que vendría a ser la consciencia. Si seguimos este experimento perceptivo, y ahora te pido que en vez de observar lo que hay en tu mente, observes al observador, te vas a dar cuenta de lo difícil que es.
Y las primeras veces que lo intentes, incluso te va a parecer un sinsentido absoluto, cosa que no sucede cuando observas lo que hay en tu mente. En ese caso resulta muy sencillo y si has hecho ahora la prueba te habrás dado cuenta. Entonces, te invito a que pauses un momento este podcast y hagas la prueba de tratar de observar a ese observador consciente que veía el mapa completo de tu mente. Al tratar de hacer el ejercicio de observar al observador consciente, si lo has hecho, te percatas de la presencia de la consciencia y de que básicamente, si quitas todo lo que hay en tu mente, si quitas la mente directamente, solo queda esa presencia misma observando. Es decir, solo quedas tú. ¡Wow! O sea, yo la primera vez que hice este ejercicio conscientemente y me di cuenta, me impresionó bastante, ¿no? Porque es algo a lo que todos podemos llegar de manera fácil si nos concentramos, pero no nos damos cuenta, ¿no? Y darte cuenta de esto básicamente significa lo siguiente, significa que somos el observador y lo observado a la vez, ¿no? Y eso significa que hay una presencia ahí, ¿no? Una presencia que vendría a ser esa consciencia de la que estamos hablando. Entonces, todo esto ha sido para explicarte el por qué se considera que la consciencia es una intangibilidad consciente, ¿vale? A través de este ejercicio lo has podido comprobar. Y es algo que es una premisa que tiene normalmente el team místico para explicar lo que es la consciencia. Bien, vamos ahora, después de este momento tan intenso, a por la idea número 3. La tercera clave parte de la idea de que desde el nivel de consciencia que tenemos como seres humanos no podemos llegar a comprender todo lo que abarca y representa la consciencia como tal. Es decir, podemos percibir su presencia y así lo hacemos, así lo hemos hecho ahora en el ejercicio, pero no podemos ver el pack completo, ¿no? Te pongo un ejemplo para que entiendas este concepto. Cada célula del cuerpo opera de una manera autónoma, ¿verdad? Sabe cuáles son sus funciones y las desarrolla como parte de un agregado de células, como parte de un órgano. La célula no puede entender ni observar el conjunto, no puede ver el mapa del órgano, no puede saber cómo es, qué forma tiene, ni puede ver el cuerpo, pero opera como parte esencial del cuerpo, ¿vale? De una manera absolutamente perfecta. Y lo mismo pasa con el ser humano. Podemos ser conscientes de nuestra presencia y de nuestras capacidades, pero no podemos ver el mapa completo del lugar al que pertenecemos, el mapa completo del universo, ¿no? del todo. Por lo tanto, la consciencia puede ser percibida, y así es, así la percibimos, pero no puede ser explicada, ¿vale? No puede ser explicada enteramente. Esa es la tercera premisa del team místico. Partiendo de esta premisa, surge la idea número 4, que dice que la consciencia es algo global e integral, por lo que significaría que es la creación misma, el todo, y que nosotros, como seres humanos, podemos experimentarla solamente desde la experiencia subjetiva. Y por último tendríamos la idea número 5, que dice que a través de la consciencia cada uno experimenta una realidad subjetiva, la cual viene a moldearse según los pensamientos, creencias, experiencias y percepciones que uno tenga. Por lo tanto, como seres humanos, solo podemos experimentar qué es la consciencia desde un punto de vista subjetivo. Esas serían las 5 ideas que comparten el conjunto más o menos del team místico respecto a qué es la consciencia. Y bueno, después de estas intensas reflexiones, te invito a que aterrices de nuevo y espero que estas ideas no hayan desarmado tu cerebro y que una vez las puedas interiorizar, te inspiren a encontrar tu verdad,
tus verdades, esas verdades que tú experimentas sobre lo que es la consciencia. Y antes de cerrar este episodio, me gustaría compartirte cuál es mi percepción sobre lo que es la consciencia. Verás, para mí, en los momentos de plena consciencia, en los que me separo de cualquier cosa que pase por mi mente, hemos hecho antes el ejercicio, en estos momentos para mí es imposible no cuestionarse qué es lo que está haciendo que yo sea consciente de que soy consciente, ¿no? Me pasa sobre todo en momentos así como muy de paz y de calma, por ejemplo, cuando veo un atardecer y todo está en silencio, pues inevitablemente me hago esta pregunta, ¿no? Entonces, lo primero es que según mi experiencia, lo que yo siento es que esa presencia es completamente real, ¿no? Me percato de que esa conciencia está ahí y de que crea mi realidad y crea mi vida y mi día a día. Es decir, que gracias a ella puedo básicamente vivir y ser consciente de la experiencia de vivir, ¿no? De que estoy viva. Y os recuerdo que esta experiencia es subjetiva completamente, ¿no? De mi experiencia subjetiva. Por otro lado, pues tengo la percepción natural de que la consciencia es integradora, de que no está solo en mi mente, sino que está en todas las partes de mi cuerpo, ¿no? En mis células, de que está en todo, de que no hay una parte de mí que no tenga esa consciencia. Y esta percepción de que la consciencia está en todo mi cuerpo, que es integradora, me lleva a pensar que la idea de que la consciencia es algo global, que se manifiesta a través de los diferentes pues, seres humanos o seres vivos, pues sea una idea muy coherente, ¿no? O sea, porque si yo la siento integradora en mí, evidentemente estará integrada en todo lo demás, ¿no? No soy algo ajeno. Entonces, como ya os he comentado, no me considero de ninguna doctrina religiosa y en el pasado, de hecho, cuando escuchaba algunas expresiones que tenían que ver con Dios o con el sentido de la vida, pues como que me daba cosa, me escandalizaba un poco y no sé, no las prestaba mucha atención porque me parecían un poco, no sé, absurdas, pero me parecían absurdas precisamente porque no las entendía, ¿no? A medida que he ido indagando en este tipo de cuestiones, con el tiempo he llegado a entender frases como esta, ¿no? La frase de Dios está en ti o tú eres el creador de la realidad. Bueno, hoy esto me parece completamente natural porque Dios está en ti equivale a decir la consciencia está en ti y tú eres el creador de la realidad equivale a decir que eso, ¿no? Que al final tú eres el que está teniendo esa experiencia subjetiva a través de la consciencia y tú estás eligiendo, ¿no? A través de tus pensamientos, ideas, etc. Vale, entonces este es como el inicio de mi reflexión de mi reflexión personal de qué es la consciencia y siempre que empiezo a pensar, ¿no? Llego a lo siguiente, ¿no? ¿Por qué, no? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué existe esta consciencia global? Y me percato de que la pregunta correcta no es por qué, sino para qué, ¿no? ¿Para qué soy consciente de que soy consciente? Mi deducción es la siguiente y ya con esto cierro el capítulo. Verás, la consciencia no forma parte de nuestra realidad perceptible a través de los 5 sentidos, ¿vale? Es inmaterial, intangible, pero sin embargo sí que podemos decir que la consciencia puede experimentar su presencia gracias a los 5 sentidos. Sin la consciencia no puedes emocionarte al ver un atardecer, ni puedes amar a nadie, pero sin ti concretamente, o sea, sin tu presencia y sin tu cerebro en particular, que es ese intermediario, la consciencia no puede experimentar el placer de ver ese atardecer, ni puede experimentar lo que significa amar a otra persona. Entonces, ¿para qué existe la consciencia? La respuesta es muy simple comparada con lo profundo que hay que reflexionar para llegar a la respuesta.
Y la respuesta es que la consciencia existe para que puedas experimentarte a ti mismo. Llegar a esta conclusión para mí marca absolutamente la diferencia en la forma de vivir, en la manera de enfrentar la vida, ¿no? Y lo veo en aquellas personas que entienden la vida de esta manera, ¿no? Veo que son personas sosegadas, que están en paz con ellas mismas, que están en paz con la vida, básicamente. Y aprovecho esta reflexión final para invitarte a escuchar el próximo episodio en el que trato la cuestión del sentido de la existencia. Estate muy atento, muy atenta, porque estará subido en la plataforma el próximo lunes. Espero que todas estas ideas sobre cómo se puede explicar la consciencia desde este punto de vista más espiritual te haya hecho reflexionar y te haya aportado pues ideas nuevas para que puedas seguir tu camino, para que puedas seguir indagando en tus verdades y en estos misterios, en particular en el misterio de la vida, ¿no? Hemos tocado muchos temas entre los 2 episodios sobre la consciencia y voy a hacer más porque es un tema que me apasiona y hay mucha información, muchas ideas al respecto que me parecen súper interesantes, por lo que voy a hacer más episodios. Y os resumo así un poco, ¿no?, de qué temas voy a hablar. Voy a hablar de la consciencia desde el budismo, voy a indagar más en la consciencia desde un punto de vista de la física cuántica y también cuáles son esos niveles de consciencia y cómo comenzar a expandir la consciencia, ¿no? Otro tema que me gusta mucho es el que aborda la consciencia relacionándolo con una sustancia química que se llama, las siglas son DMT, no sé si la habéis escuchado alguna vez, y bueno, es otro tema interesante que también abordaré en próximos capítulos. Te dejo con una cita del gran filósofo Platón que dice lo siguiente: la consciencia es la relación del alma consigo misma. Gracias por reflexionar, gracias por estar ahí. Hasta muy pronto. Muchísimas gracias por tu compañía y si has disfrutado de este podcast y crees que puede inspirar a otras personas, te animo a que lo compartas en tus redes sociales. Y si quieres estar atento a próximos episodios, suscríbete o sígueme en las plataformas de podcast y en redes sociales. Puedes encontrarme en Instagram por Origen Podcast. Y por supuesto, puedes escribirme a irismolinacianca@gmail.com para proponerme cualquier pregunta que te gustaría que tratara en próximos episodios. ¡Feliz día y feliz vida!